Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Provengo de la constelación de las Pléyades. Soy miembro de la Confederación Galáctica, sobre la cual miles de razas benevolentes de este universo trabajan en cooperación. Esto no es ciencia ficción. Si sois inteligentes, investigaréis acerca de esta información antes de crucificarla. Muchos de nosotros vivimos aquí como voluntarios con el fin de eliminar la negatividad de la Tierra. Cada uno tiene sus propias habilidades y pruebas. Los universos están, naturalmente, llenos de vida y en varias dimensiones. Pero esto es mantenido en secreto en vuestro planeta. Vuestros oscuros gobiernos ridiculizan los tópicos sobre la existencia extraterrestre, sobre el desarrollo de la conciencia, con el objeto de que no os intereséis y os riáis de ello. La gente en el poder les están mintiendo a ustedes desde hace miles de años sobre los extraterrestres y las leyes cósmicas. Ellos no desean que ustedes lo sepan, porque tienen miedo de perder su poder sobre ustedes. Si ustedes no creen en eso, traten de averiguar la verdad con el fin de conocerlo. Existe la prueba, pero ustedes tienen que encontrarla por sí mismos. Solo entonces creerán y sabrán. Ellos desean que ustedes creen energías negativas y que trabajen para ellos como esclavos mediante la financiación de sus guerras con vuestros impuestos y se burlan de todo lo que tenga que ver con la espiritualidad y los extraterrestres. Ellos les muestran a ustedes falsas imágenes del espacio, para que piensen que no hay nada allá afuera. Averíguenlo por sí mismos. Estarán muy enojados cuando descubran que ellos les han mentido siempre. La gente muy evolucionada de otros planetas desea que ustedes se liberen de este sistema. La verdad es que todos los universos están habitados. Es una cosa natural y no tiene nada que ver con la ciencia ficción. Muchos extraterrestres que visitaron la Tierra en el pasado fueron adorados por la gente primitiva de la Tierra como ángeles o dioses. Esta es la razón por la que ustedes tienen todavía religiones y sistemas de creencias sobre la Tierra. Ustedes están rezando a extraterrestres que vivieron aquí hace miles de años. Extraterrestres positivos y negativos. No cambia la verdad si ustedes lo creen o no, porque ha sido siempre nuestra realidad. Traten de averiguarlo, miles de terrestres conocen ya esto, pero en pocos años todo el mundo verá que ustedes nunca estuvieron solos en el universo. No se asusten cuando vean miles de naves en el cielo. Descubran cuál envía amor. Estos son seres espirituales. Algunos extraterrestres negativos pretendían ser nosotros, los pleyadianos. Y algunas personas han contado con ellos y han difundido información errónea. No se cieguen con las fotografías reales de ovnis. Lo más importante es quién está dentro de las naves. Hay una guerra entre la luz y la oscuridad, que ruge por detrás de vuestra espalda para liberarles a ustedes de la esclavitud mental que viven desde hace 12.000 años. Ustedes no son libres sobre la Tierra. Han olvidado lo que es la libertad. Las únicas cosas que conocen son el odio, la violencia, el terror, los cigarrillos, las drogas, los impuestos, los falsos gobiernos por TV, el tener miedo, los sistemas de creencias y la superstición. El gobierno secreto oculto crea estas cosas con el fin de controlarles a ustedes. Ellos están creando el terror, para que puedan dar más poder legal a los militares y a las tecnologías de control. Su objetivo es ampliar la energía negativa. Vayan con mucho cuidado. Te voy a hacer unas preguntas. ¿No te extraña que haya mandatarios que tienen un comportamiento extraño? ¿No te extraña que muchos mandos intermedios tienen más poder que sus jefes? ¿No te extraña que tu pareja de repente la notas con una extraña actitud hostil hacia ti? ¿No te resulta familiar haber oído esto? Tengo miedo, mamá. ¿De qué? No sé, no tiene nombre, pero es de color gris y ojos grandes y negros. Ven esta noche a dormir conmigo. ¿No te extraña que con lo que tu especie ha pasado en el último siglo y no ha aprendido nada?
¿No te extraña lo que está pasando estos últimos 3 años? ¿No te extraña todas esas películas de invasión extraterrestre a la Tierra y sus conspiraciones? Una pregunta más. ¿Cómo sabes que Spielberg, Lucas, Cameron, no son extraterrestres y os preparan para lo que vendrá? Solo una cosa más. Estamos muy enojados por cómo tratáis el planeta Tierra. Espero que el siguiente programa os aclare un poco más todo esto. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Volvemos después de unos días de descanso radiofónico. Pero vaya temazo de apertura, ¿eh? Y este temazo de apertura, pues cómo no puede ser de otra manera sino con Artur Oms. Artur, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran. Pues mira, aquí muy bien, muy contento de poder estar aquí en los estudios de Radio Valira y desde luego hoy nos adentramos en un terreno que como mínimo da respeto, sino un poco incluso de terror, de miedo, y desde luego es algo de lo cual sabemos muy poca cosa. Hay personas que dicen que estos eventos suceden en la mente de los experimentadores. Yo no estoy para nada de acuerdo. Puede ser que haya algún caso sí, pero desde luego es algo terrorífico. Algo terrorífico que nos casi hace escuchar esto que tengo aquí. Artur, amigos y amigas, poneos los cinturones. Mire, sé que va a parecer una locura, ¿vale? Vimos algo estrellarse en el bosque. Creíamos que era pero era como una nave con forma de disco. Era un ovni y abdujo a nuestra amiga. Cientos de personas siguen vivas allá arriba. Tiene que hacer algo. ¿Quién es? ¿Usted qué cree? Todos los que entendemos de esto sabemos que el gobierno tiene un acuerdo con los extraterrestres de este rollo. Han dicho la verdad. ¿Quieren saberlo todo de nosotros? ¡Vamos a morir! ¿Qué clase de acuerdo? Es un acuerdo básico con una regla fundamental. No involucrarse. ¿Y vosotros? ¿Os habéis involucrado? Artur, vaya tema que está fuera de las líneas podríamos decir, de las editoriales, de los consejos y de redacción cuando, bueno, pues realizamos los informativos. Pero imagínate un día, antes de entrar ya en casos concretos, y uno que ha dado la vuelta al mundo y que tú nos reportarás muy bien. Imagínate que los informativos nos cambian aquí, en los medios de comunicación, y abrimos ya no con situaciones sociosanitarias, ni geopolíticas, ni económicas, sino tema exopolítica, es decir, fuera de la política convencional, porque hay un evento del cual ya hablamos hace unos años, y fíjate, casi que está clavado, hay pocas desviaciones estándar, sobre el tema extraterrestre. Artur. Desde luego, Ferran, hay muchas implicaciones en el tema extraterrestre. Yo entiendo que de alguna forma no se quiera aclarar desde los gobiernos, sobre todo aquellas potencias mundiales más fuertes, como podría ser la norteamericana, la china, la rusa, que no se quiera aclarar la casuística extraterrestre. Estoy plenamente convencido de que, hay algo que es un hecho, que los norteamericanos en 2018 ya dijeron que ya no se trataba de si creer o no creer en que objetos voladores no identificados nos visitan, sino que ahora la pregunta era ¿qué hacen aquí estos objetos voladores no identificados? Y la siguiente pregunta para mí
es si realmente nos han visitado entidades de otros planetas, de otras dimensiones que estén vivas. Yo creo plenamente que sí. Pero como te decía, Ferran, esto tiene muchas implicaciones. Pero una de las facetas de la ovnilogía, de todo aquello que se relaciona con el fenómeno o con los fenómenos en plural, relacionados con los objetos voladores no identificados, el más terrorífico es el de los visitantes de dormitorio, el de las abducciones, e incluso, Ferran, yo siempre lo he dicho, estoy plenamente convencido que las posesiones demoníacas, de alguna manera, van estrechamente ligadas, relacionadas y agarradas de la mano del fenómeno extraterrestre. Son terroríficas. Los testimonios que nos llegan son terroríficos. Hace muy poco, Ferran, pude estar hablando con una señora rumana que vive en Alemania. Me contactó porque ella dice que me estuvo explicando que unos seres en el año 1984 en Tenerife, mientras ella estaba de vacaciones con su esposo, es como si le hubieran insertado algo por la nariz. Ella lo vio muy claro. Cuéntanos, Artur, el caso. O sea, ella estaba de vacaciones pasando una temporada en Tenerife con su marido. Sí. Típico de los países del norte que buscan el buen tiempo, el calor, la playa, y Tenerife es un lugar mágico, maravilloso. Y estaba allá, ¿no? Estaba allí con su esposo. Esto era el año 1984. Por cierto, tengo todo el testimonio grabado en una conferencia que hicimos en Zoom con esta testigo, que amablemente se prestó a que la pudiera grabar. Y el marido, en principio, pues le dijo que esto habían sido imaginaciones suyas, ¿no? Cuando unos años más tarde al marido también le sucede algo muy similar, en 1988. O sea, la mujer me lo explicaba prácticamente, es que le tenías que ver la cara, el semblante le cambiaba. O sea, para ella eso dejó una mella, una huella, una herida muy profunda que aún hoy, en 2022, iba a decir 2021, en 2022 aún dura. ¿Qué tipo de experiencia puede dejar una huella, un trauma tan profundo y tan negativo en una persona? Es decir, un sueño, yo creo que un sueño, sinceramente tú tienes un sueño y al cabo de 2-3 días, quizá 4, es igual, lo has olvidado, ¿no? Quizás sí que te puede producir una cierta rémora en tu subconsciente, pero yo creo que no va mucho más allá de 4 o 5 días. ¿Qué experiencia dura en tu cabeza? O sea, 30 y pico años en este caso, 34 años, o 30 y más de 34 años, 36, 38 años en este caso. ¿Qué experiencia puede llegar a durar tantos años y a estar clavada e insertada en tu mente? Sin lugar a dudas, Artur, estabas hablando de una experiencia traumática, ¿no? Porque después ya me gustaría que nos explicas la diferencia, ¿no?, entre abducido y contactado, que no tiene nada que ver. Nada que ver, no. Un abducido es aquel que hace... Abducción es un sinónimo de la palabra secuestro. Un secuestro. Al final, ni más ni menos. Es decir... Pero secuestro por no humanos. Exactamente, por una entidad que nosotros no conocemos. No sabemos si es una entidad espiritual, no sabemos si es una entidad biológica, pero lo que sí que sabemos es que la mayor parte de las personas que relatan estas experiencias dicen que ha habido un efecto físico. O sea, que si es una entidad, por decirlo de alguna manera, espiritual, incide físicamente, es capaz de incidir físicamente en la persona, con lo cual hay una interacción ahí. Es decir, a la persona directamente se la
quita de un lugar y se la pone en otro lugar, y con lo cual pues estamos hablando a veces pues de personas que incluso relatan que han sido llevadas a naves espaciales, incluso otras que han recorrido otras galaxias, que han hecho viajes interestelares. Y Ferran, este caso es del año 84 y yo lo pude entrevistar, pero es que hace muy poquito, en Argentina ha tenido lugar una abducción, hace muy poquito de una señora. Y esta señora, y decías, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre abducción y contactado? Bien, vamos a aclarar esto primero, porque yo creo que es muy importante y es muy interesante lo que acabas de plantear. Un contactado es una persona que recibe un mensaje, pero que no tiene por qué ser abducido. Por ejemplo, Eduardo Pons Prades fue un contactado. Todos recordamos su libro. Y este libro fue el fruto de un mensaje que él recibió. Él fue un contactado. Fue un contactado en esa ocasión. Estaríamos hablando de una escena benevolente, si más no traumática, ¿no? O sea, exactamente. Hay un contacto que puede ser físico, pero también telepático. Exactamente, tú puedes tener un contacto físico, un contacto telepático, incluso subir voluntariamente a una nave. Puedes subir a una nave voluntariamente, pero ahí tú no eres abducido, tú no estás siendo forzado en contra de tu voluntad a subir a una nave, a ser llevado a otro lugar. No, tú subes por propia voluntad, por lo tanto eres un contactado. Y ahí pues ese contactado se le entrega un mensaje, ¿no? Recordemos el libro de Mensaje de otros mundos de Eduardo Pons Prades. ¿Cuál es la diferencia? Pues esa, básicamente. Una es que es contra tu voluntad y implica ser extraído del lugar donde estás descansando, y las abducciones se producen casi todas de noche, en ese momento tan delicado, Ferran, porque es que esto es lo que da realmente miedo. Cuando uno apaga las luces de su casa, cuando uno cierra la puerta de casa, cuando cae la noche y estás en la intimidad y la seguridad de tu alcoba, de tu habitación, es el momento en el que somos más vulnerables. Es decir, tú imagínate que viene alguien en ese momento con un cuchillo en la mano y te asesta 100 puñaladas. Tú no vas a poder hacer absolutamente nada. Caray, Artur. Nada. Es el momento donde somos más vulnerables. Es decir, no estamos indefensos completamente. Entonces, alguien aprovecha ese momento de vulnerabilidad para atacarnos, para abducirnos, para llevarnos en contra de nuestra voluntad hacia un lugar al cual nosotros no hemos pedido que se nos lleve, y además muchas de estas experiencias son traumáticas. Tenemos que recordar que muchos abducidos han llegado a presentar heridas graves, y eso pues evidentemente es una lesión física, e incluso algunos otros abducidos han llegado a decir que se les había implantado cosas extrañas debajo de la piel, y sí que se logró extraer algún objeto extraño de personas que habían dicho que habían sido abducidas. Estaríamos hablando que quizás hay personas abducidas que llevan implementada algún tipo de tecnología o más evolucionada. Vamos a hablar de nanotecnología o bionanotecnología, con lo cual una radiografía, una resonancia, de los medios que disponemos, es capaz de no detectar algo que pueda tener insertado en la palma de la mano o en cualquier otra parte del cuerpo. Claro, Ferran. Y te voy a decir más. Nosotros como seres humanos cometemos un grave error. Es decir, pensamos que toda tecnología tiene que ser un microchip impreso, o que tiene que llevar, pues no sé, componentes electrónicos. No. Es decir, así es nuestra tecnología. Nuestra tecnología es así. Nosotros podemos asegurar que tecnologías mucho más avanzadas tengan la misma forma física. No.
Es que para nada. Es decir, lo que para nosotros puede ser una calculadora, que es tecnología avanzada, por ejemplo, podemos encontrar una especie de trozo de mineral y a lo mejor puede ser una tecnología avanzada para otra civilización. Con lo cual, ahí cometemos ese error, ¿no? La presuposición. Vamos a presuponer que la tecnología de estas otras especies es exactamente la misma. Pues no. Fíjate, retomamos, si te parece bien, este caso interesantísimo de el año 2000. Este caso me lo reporta un amigo mío, que es Jorge Daniel Vivas Grioriadis, al cual le mando un abrazo desde aquí. Es un argentino que vive en Reno, en Nevada. Y me dice, oye Artur, ¿no te has enterado? En Argentina ha habido una persona que ha sido abducida este pasado 16 de noviembre. Esta persona tiene nombres y apellidos, se llama Irma Rick. Irma Rick. O sea, no es un testimonio aislado, anónimo. No. Con nombre y apellidos. Nombre y apellidos, y ella dio la cara, ha explicado su experiencia. Es una señora pues normal, como tú, como yo, como cualquier otra persona, de una zona más rural, seguramente. Ella, su esposo, al ver que no la encuentra, denuncia que no la encuentra. No la encuentra, y esta mujer aparece 60 kilómetros más allá de su casa. 60 kilómetros más allá de su casa. Esto después de, supongo, de hacer la denuncia de la desaparición, que hasta que no denuncias pasa un rato, porque piensas, bueno, esto aquí puede haber ido a comprar, lo que sea. Hay una denuncia, hay una movilización. Hay una movilización, los familiares denuncian que hay una desaparición, y esta mujer, cuando es encontrada, no puede hablar. No puede hablar. A 60 kilómetros. Exactamente, es incapaz de hablar. Al cabo de poco tiempo recupera el habla y empieza a explicar lo que le sucede. Y lo primero que ella dice es, no sé ni yo misma cómo explicarlo. Es decir, me levanté, y leo textualmente, tomé 2 o 3 mates y empecé a ver cómo el teléfono tenía unas rayas, interferencias. Comencé a escuchar un zumbido de viento fuerte y salí a ver, pensando que mi marido se había olvidado de algo. Entonces la mujer continúa explicando y dice, solo escuché el viento como fuertísimo, no sé si era de noche o de día, atinaba a abrir los ojos y veía luces y todo blanco, como si fuera nieve. Esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos. Es decir, ella, esta mujer, Irma, es como si le hubieran puesto un foco enorme de luz que la deja ciega completamente por unos instantes. Nos recuerda un poco cuando estás delante de un foco, o incluso en una mesa de quirófano, ¿no? Aquellos potentes focos para que los cirujanos, traumatólogos puedan trabajar visualmente a la perfección, ¿no? Exactamente. Y luego, fíjate el otro detalle. Ve como en su teléfono móvil hay una serie de interferencias. Es como si ese evento que le sucediera fuera capaz de interactuar e incluso anular su teléfono móvil, ¿no? Y ella continúa diciendo, bueno, cuando aparece de 60 kilómetros más allá, o sea, si uno ve la fotografía de esta señora, va a ver que es una señora un poco corpulenta. Podríamos decir que no es una señora que pesa 50 kilos, ¿eh? O sea, es una señora pues con un cierto volumen, y esta señora es incapaz de andar 60 kilómetros. Es imposible. Descartando que no hubiese ido en algún coche o un medio de transporte. Ella no es consciente de esto. Ella no es consciente de esto, y su marido tampoco la recogió. Y bueno, no se sabe exactamente cómo llegó allí. Ella lo que dice es que alguien la abdució, no seres de otros mundos, ¿eh? Ella al final dice, estaba en la calle con las piernas extendidas, con los brazos sobre las piernas, veo la calle y el letrero donde estaba. No recuerdo cuánto tiempo estuve en el lugar donde ella apareció. Yo me levanté y me toqué, palpé y tenía el teléfono, ¿eh? Noté que tenía el teléfono.
Eso es lo que esta señora manifestó cuando recuperó el conocimiento. ¿Qué es lo que hacen? Dice, y le continúo leyendo el testimonio de Irma, dice, lo primero que hice fue llamar a mis hijos, pero no podía hablar, es lo que te he dicho antes. Ella sencillamente no puede emitir absolutamente nada, no puede decir nada y es incapaz de generar un solo sonido. Como ella no podía hablar, ¿qué hizo? Entonces les escribí, no me salían las palabras. Dice que los hijos hicieron una serie de videollamadas, ella no podía responder con la boca y entonces ella gesticulaba, hacía gestos con las manos, etcétera, etcétera. Podría ser, Artur, no sé, es una pregunta que me viene. ¿Podría ser que mentalmente hubiese tenido un bloqueo dadas las circunstancias de la abducción, o es que hicieran algún experimento bucal y tuviera algún tipo de anestesia? Vamos a llegar ahí, Bien. Porque hay un efecto que ella percibe en su cabeza, y es que ella tenía un corte en la cabeza, un corte físico, pues que se puede ver incluso en alguna fotografía que hay, ¿no? Dice, y ella declaró lo siguiente: tengo algo que me han hecho en la cabeza. ¿Cómo me voy a hacer yo eso? Me llevaron a General Hacha es el hospital, y me hicieron una tomografía y salió todo perfecto. Es decir, sí que es cierto que ella aparece con ese corte en la cabeza, la llevan al hospital, hacen una tomografía y aparece todo bien, pero ella tiene ese corte en la cabeza que ella no sabe cómo se lo han hecho, ni quién se lo ha hecho, ni recuerda habérselo hecho ella misma. ¿Y el corte, Artur, que es de grandes dimensiones? No, ¿o es como si fuera...? No es muy grande, pero es un corte, no deja de ser un corte. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Pues bueno, esta señora, que además pues está en un ambiente rural, yo creo sinceramente, Ferran, que todas estas personas que están en estos ambientes rurales no son dados a demasiadas tonterías. Es decir, que yo creo que realmente si ella explica que le sucedió esto, es que realmente alguna cosa extraña le sucedió. Los que conocemos el mundo rural sabemos que es mucho trabajo en el campo, mucho sufrimiento, y desde aquí les enviamos un gran abrazo y ánimos y casa. O sea, poca cosa. Podría ser, Ferran, como se sucedió en España, que se llegaron a secuestrar por parte de una rama del gobierno totalmente secreta algunos indigentes, que pues esto se reconoció en España, y se llegó a simular una especie de abducción extraterrestre, se les drogaba y luego se les volvía a dejar en la calle. Podría ser. No lo sé, Ferran. ¿Con pero qué finalidad? Pues no lo sé. La finalidad en este caso en España era una experimentación con una serie de psicotrópicos y los efectos que podían llegar a tener en las personas. De hecho, no es la primera vez que sucede. Recordemos que Obama tuvo que salir a la palestra y pedir disculpas por todos aquellos experimentos que se habían realizado de forma involuntaria en personas, y además pues que incluso pues recordemos con LSD, inyectando incluso gonorrea en ciertos habitantes de ciertas poblaciones africanas, cuando se les estaba diciendo que iban a recibir un tratamiento experimental que les iba a ayudar, etcétera, etcétera. Con lo cual, uy, ¿qué has dicho? Tratamiento experimental que se iba a probar. Sí, pero el que hay últimamente no es experimental, porque tenemos que decir que lleva desarrollándose desde 2014. Lleva este tratamiento que hay ahora, que están poniendo. Sí, la patente está hace años. No es nada, para nada experimental. Sí, que hay mucha gente que dice, no, es que esto No. Esto forma parte de un plan que ya está. Por esto hablaremos otro día. Sí. Pero bueno, esto lleva desde hace muchos años ya. Déjame hacer un inciso. Lo que es sumamente extraño es que cuando hablas de esto, que todos más o menos hemos entendido por dónde va, haya tanta censura, tanta persecución. Esto es una cosa que a mí me cuesta aún. No había censura al principio, no había censura. Lo que pasa, Ferran,
que, a ver, tú puedes debatir sobre un tema aportando una serie de argumentos y ahí eso es un debate, eso es un debate. Otro debate es ya, no, esto te lo tienes que creer porque lo digo yo y además lleva este componente porque lo digo yo y además esto porque esto es un genocidio. O sea, ¿dónde está el argumento ahí? No hay argumento. Entonces yo entiendo que al final, y no defiendo a nadie, no defiendo a nadie porque yo he sido parte afectada también, que me han baneado algún vídeo. Pero yo entiendo que al final uno se cansa de magufadas, porque es así, uno se cansa de magufadas y acabas censurando. Es que al final es lo mismo que cuando tienes un perro, ¿no? Cuando tú tienes un perro y el perro hace sus caquitas en la acera, hay gente que no lo recoge. Entonces, la única manera de enseñar a esta gente es multarla, desgraciadamente, porque si no los demás pagamos justos por pecadores, ¿no? Y hay gente que por mucho que le digas, la única manera que tienes es multarla, es sancionarla y al final prohibirle hacer una cosa. Si la humanidad, si los seres humanos fuéramos seres humanos, yo estoy seguro que no tendríamos que llegar a estos de esto, ¿no? Lo que pasa es que también me parece muy grave que se prohíba el debate. Y eso a mí me parece muy grave, ¿eh? Lo que está pasando es muy grave y no le quito la gravedad, ¿eh? Tiempo al tiempo. Nos centramos, venga, porque esto es una cuestión interesante que además hay algo curioso que te quiero preguntar después de tu aportación informativa. Pero hay algo muy extraño que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Como que nos dedicamos a observar también mucho, a leer, a contrastar y tal. Cuando hablamos de abducciones, pues parece que son gente del campo, alguno de alguna ciudad más o menos pequeñita, pero hay algo que a mí me extraña, Arthur. Líderes políticos, que de golpe y porrazo parece ser cuando cogen las riendas del gobierno, hay un cambio de actitud sospechosa, misteriosa. Incluso miras fotograma a fotograma y ves esa cara que dices, uy, pero si no tiene nada que ver con las expresiones que hacía. Y esto, las expresiones son, ya las llevas de por vida. ¿Puede darse el caso de que haya una injerencia, interferencia entre esto tan delicado que estás hablando hoy y decisiones políticas? Yo creo que sí. Déjame que salude a José Luis Montero, que nos está escuchando en directo. ¿Desde dónde, José Luis? Pues no lo sé, mira, se lo preguntamos ahora. Venga, va. Y la cuestión es, hay personas que, como tú dices, no parecen humanas. Vamos a llegar ahí. Porque, por ejemplo, mira, Mark Zuckerberg, en sus declaraciones, en el juicio que hizo, no parecía humano este tío. Es que no parecía humano. Tú y yo conocemos una persona también que cuando la tienes delante es que no parece humana. Y Ferran, tenemos que contarlos lo que nos pasó en un congreso. Buah, cuéntalo, va. Bueno, estábamos en un congreso Sapiens, de los primeros, en el cual se creó cierta expectación y vamos a hablar sobre temas bastante potentes a nivel de omnilogía. Y nos encontramos que habían unos tipos muy extraños, y segundo, no lo podemos afirmar al 100%, pero estamos casi seguros que había miembros de la inteligencia española en el Congreso. No lo podemos afirmar al 100%, pero casi que lo podemos afirmar al 99,97%. Habían unos tipos muy extraños y había gente de la inteligencia española en el Congreso. Hablamos me parece que fue el segundo o el tercer Sapiens, o sea, hablamos de hace 10 años atrás, ¿no? Yo creo que al final, cuando haces algo que va a ir en cierta medida contracorriente o contra el sistema, o que vas a hablar de cuestiones que podrías de alguna forma pegar un tiro al aire y matar un pájaro,
por una azarosa casualidad de la vida, esta gente al final acaba escuchándote, investigándote, traqueándote, etcétera, etcétera, ¿no? Tú mismo tenías unas visitas en tu blog catalogadas de una base X, que te podía, que de alguna forma te estaba siguiendo y traqueando tu actividad. Y de hecho, Ferran, las inteligencias artificiales que hoy en día lo que hacen es traquear absolutamente todo. ¿Por qué quieren que llevemos estos teléfonos tan chulos, tan guays, tan inteligentes? ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Porque traquean absolutamente todo. Nuestros mensajes escritos, nuestros mensajes hablados, las conversaciones que mantenemos con otras personas. O sea, si tienes que hablar algo de alguna intimidad, deja el teléfono en el coche y vete a la montaña a hablar, porque es que si no quítale la batería. Bueno, quítale, no, porque ya se han ocupado, Ferran, de que no le puedas quitar la batería a los teléfonos. Es que lamentablemente no es casualidad. Claro que no es casualidad, bueno, porque antes se te fastidiaba la batería y tú ibas, comprabas una nueva batería y tenías incluso tenías con el mismo espacio tenías baterías de mucha más carga, de mucho más amperaje. Hoy en día esto es imposible. Bueno, y Artur, me has hecho recordar a aquellos momentos en el blog que veías algo, porque las IPs te las daba todas del país y la ciudad. Y allí salía algo en medio de un lugar que ahora, pues, no voy a citar, valga el pareado, y te lo había comentado a ti, lo había comentado a José Luis Camacho de Mundo Desconocido, lo había comentado pues a algunos de mis círculos amigos, incluso a un miembro de la Europol, que es muy amigo mío. Oye, mira aquí hay alguien que está husmeando. Y fue bueno porque yo escribía: hola amigos de esta zona, veo que os conectáis varias veces al día, porque eran varias veces, que os interesan los contenidos, si tenéis algo que aportar, esto es para compartir, divulgar y os puedo publicar. Y en el momento que subía el texto, lo tenía, pero es que eran entre 5 y 8 segundos, ¡pium!, y apagaban. Y así varias veces. Y yo pensaba, digo, ¿pero quién debe haber aquí? Que no puede haber nada, no hay isla. No hay nada, y estoy dando un dato, es en el mar. No hay torre petrolífera. Y un buen día, la informática, que siempre falla contra el usuario, y tú eres un experto en temas de informática en tu empresa, oiga, falló contra el sistema, de forma casual o causal, no lo sé. Y veo que quién había. Y aquello, claro, eran la 1:30 de la madrugada, la una pasada. Y digo, ostras, ¿quién de vosotros está despierto? Digo, al Artur no lo llamo, que estará durmiendo plácidamente. A ver quién está trabajando. Y digo, ¡oh!, el Antoni, que tenía un restaurante y lo tiene. Lo llamo: Antoni, oye, ¿tú has visto, sabes aquello que te comenté un día? Sí. Digo, ¿tienes el ordenador en marcha? Digo, sí, mientras estoy trabajando siempre lo tengo abierto. Corre, mira ahora verás. Y se oyó una O que acabará de pepinazo, que me dejó casi. Dice, ¿pero qué hacen ahí? Y jamás, después de aquel día, se volvió a saber quién eran. Ahora lo sabemos. Por tanto, Artur, y volviendo es que claro, me ha sacado un tema, en la primera edición del Congreso Sapiens, que se tocaba mucho el tema extraterrestre. Ahora no, es multidisciplinar, multitemático, pero ¿tú te acuerdas que había un chino que no sabía español y que no paraba de escribir como una locomotora en su portátil que tenía apoyado en las piernas? Que incluso fui a saludarlo, pero digo, oiga, gracias por tal, que veo que está tomando. Oye, no sabía español. ¿Qué estaba escribiendo? Bueno, mira, Ferran, hace muy poquito la NASA ha contratado unos teólogos para dirimir qué sucedería, para aclarecer qué sucedería a nivel sociológico con el hecho de que se divulgara que hay vida extraterrestre, que hay otras entidades, que hay otras especies de vida que no es la humana, especies de vida inteligentes, por supuesto, y que no son la especie humana. ¿Qué sucedería? Que déjame dar un dato. Esto no es que sea un rumor que nos ha llegado o nos han comentado. Esto es oficial, incluso. No, está. La prestigiosa revista de Economía
y finanzas, expansión, ojo, economía y finanzas, expansión, salía un artículo, y voy a citar textualmente, porque esto es de hace muy pocos días. Está en el New York Times, también. Sí, en el New York Times dice, la NASA contrata a 24 teólogos para estudiar la reacción humana ante la vida extraterrestre. Señoras y señores. Claro. Ahí tienes el dato fundamental. El dato fundamental es ese. Es decir, los gobiernos son conscientes plenamente de que hay vida extraterrestre, hay vida inteligente. Entonces, bueno, el otro día yo tenía una conversación muy interesante con una persona que decía, no, pero es que están muy lejos y estos seres no llegarán jamás al planeta Tierra, además, ¿qué interés tienen? Digo, ¿lejos? ¿Qué es lejos? Para nosotros, 100 millones de años luz es lejos. Pero para otros seres, con otra tecnología, usando agujeros de gusano, usando agujeros negros, usando otras cuestiones que existen, espacios multidimensionales. Exactamente, son capaces de llegar. De hecho, fíjate en una cosa muy interesante. Yo he ido a ver la película de Spider-Man, la última, y bueno, a mí como película, pues está bien porque es entretenida y tal, no fue tampoco, pero yo me quedo con el mensaje final. Se encuentran los 3 Spider-Mans de las 3 películas diferentes que ha habido, como si estas películas se hubieran grabado en universos paralelos, en 3 tierras paralelas. Se abren agujeros de espacio-tiempo donde se llaman a estos Spider-Mans y los diferentes actores que han encarnado el personaje vienen hacia la nueva película y hay los 3 Spider-Mans. O sea, Hollywood, de alguna forma, ¿no?, que siempre decimos que es una especie de oráculo de Delfos, siempre se anticipa a cosas que van a suceder. Bueno, y Arthur, permíteme, voy a ser crítico. Desde que vi la película Matrix, las hermanas Wachowski, el mensaje que dijeron aún resuena y lo vamos comentando aquí. Pero tengo que decir que han hecho un borrón en la 4ª entrega que se han cargado toda la esencia de la 4ª entrega, porque la primera allí estaba, y me hace deducir que la que sabía más de todo lo que iba a acontecer no era Lana Wachowski, sino su hermana. Porque vaya, y perdón, vaya, mira, voy a buscar una palabra suave, vaya desastre de película. Y desde luego vaya desastre. Y es como si se hubieran puesto romanticonas, ¿no?, en la última entrega. Bueno, vas a diluir algo que a lo mejor interesa diluir, para que no se hable, claro. Sí, sencillamente ha habido un cambio y ha perdido la magia. Aquí ya hemos visto que es algo puramente comercial y algo para... Pero bueno, ha sido los que somos amantes de esta saga de películas, ha sido un auténtico desastre. Pero bueno, es igual, Ferran, eso no va a quitar de que a fecha de hoy, ese 16 de noviembre de 2021, esta señora argentina fuera abducida. Eso no va a quitar de que esta señora rumana que me explicaba el otro día, su experiencia, una experiencia terrorífica, haya sido abducida o no. No lo sabemos exactamente, sí que es muy posible. Y fíjate que yo soy bastante... yo lo primero que pregunto a una persona cuando la entrevisto en este sentido es la primera: ¿tomas o has tomado drogas en algún momento de tu vida? Primera pregunta. Hay que descartar, claro. Exactamente. Y le digo, te voy a hacer 2 preguntas que invaden tu intimidad personal, pero que si no me las respondes, yo no puedo continuar esta entrevista con objetividad. Y la segunda pregunta es: ¿has tenido o tienes alguna enfermedad mental diagnosticada? Esas son las 2 preguntas que hago casi siempre cuando una persona me dice que ha sido abducida o que ha tenido un encuentro, como es este caso, de tercera fase. No hace falta que sea de abducción, ¿no?, sino un contacto directo con alguna entidad o algún ser de otro planeta, dimensión, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues es básico, porque hay una parte de estos casos, y yo creo que es la mayor parte de ellas, que evidentemente yo estoy completamente de acuerdo con tanto Dennis Stillings como otros investigadores que dijeron que estos sucesos se desarrollan en la mente del receptor o perceptor de la experiencia. Y estoy plenamente convencido de ello. Pero hay una parte de
estos experimentadores, estas personas que sufren estas experiencias tan traumáticas, de las cuales yo no puedo sinceramente decir, oye, aquí ha habido una imaginación por parte de este señor con una mezcla del folclore, etcétera, etcétera. No, aquí ha habido algo real que ha sucedido y que ha impactado a esta persona. Bueno, de hecho, Artur, con los años que llevamos en este tema, que fuimos pues prácticamente los pioneros aquí en Andorra, nadie se atrevía a hablar de esto y teníamos ya mucha información, que nos dijeron de todo y ahora nos dicen, oye, cuánta razón teníais, ¿no? Porque cuando la CIA, el FBI, la NASA, la NSA están desclasificando sobre esta materia y otros países, pues algo será. Pero volviendo a esto, este encargo, este estudio sociológico de la NASA, estamos hablando que allí participa el reverendo Andrew Davison, que es teólogo, atención, de la Universidad de Cambridge y doctor en bioquímica, ojo que esto es un dato muy interesante, por la Universidad de Oxford. Ambas ya sabemos que están en el Reino Unido. Es una eminencia en teología y bioquímica. No han cogido cualquier capellán o cualquier sacerdote, gente experta. Esto es un eco de lo que va a acontecer. Sí, desde luego es la antesala, ¿no? Es como cuando estás esperando al médico, estás en la antesala y estás esperando y ahí empiezan a suceder cosas, ¿no? Y esto efectivamente es lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que va a haber una revelación. Esta revelación puede tardar 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 años, no sé lo que puede tardar, pero llegará, ¿no? Pero sí que, Ferran, lo que no podemos continuar negando es que el fenómeno está ahí, que existe, y que los gobiernos destinan una cantidad ingente de dinero al mismo. Recordemos, por ejemplo, ¿no? Ahora hablábamos de abducciones. Oye, una de los pilares que sienta el inicio de la investigación seria respecto a esta cuestión es el libro Comunión de Strieber. Él ahí relata en propia persona. O sea, si todas las personas que nos están escuchando han visto la película, los que no la hayan visto la pueden ver porque realmente está bastante bien. Si no quieren leer el libro, si puedes leer el libro, evidentemente mucho mejor, pero él ahí relata episodios de tiempo perdido. Es decir, relata toda su experiencia, esos visitantes extraños, ¿no? O sea, al final, Ferran, estamos ante un fenómeno que dice, sí, vale, la mente humana es prácticamente como las fosas abisales del océano o el espacio profundo. Es algo prácticamente desconocido, pero, oye, ¿quién somos nosotros para decir que dentro de ese desconocimiento que tenemos del cerebro humano, las experiencias que relatan estas personas son falsas todas? Yo creo que no. Bueno, y hay algo curioso. Este cambio de actitud de políticos, pero también esto lo está comentando muchas personas de familiares, que nos recuerda un poco a The Faculty, ¿no? Aunque es una película así, pero recomiendo verla porque quitando toda la escenografía hay algo que me cuadra bastante o descuadra, depende cómo le tomes el punto de vista. Pero ¿tú recuerdas ya que la Universidad de Buckingham publicó por científicos del Reino Unido de que encontraron una especie de hallazgo, una semilla, lo comentamos en su momento aquí en Sapiens, compuesta de titanio? Era una bola esférica que la recogieron en atmósfera haciendo estudios científicos, una esfera de vanadio y titanio que al abrirla, una esferita, una cosa pequeña, pero había material genético. Y este hallazgo lo publicó la Universidad, como digo, de Buckingham, e incluso estaban involucrados en la investigación astrobiólogos. Oiga, es que quizás de alguna manera, vete tú a saber, si con estas abducciones, esta biología de los abducidos que ponen en sus cuerpos, está generando un cambio muy sutil en el ADN y en el ARN. Vete tú a saber, Artur, si estos cambios de comportamiento extraños, anómalos, incluso la mirada, el astez, no quiero hablar bueno, todos os estáis viendo imágenes de políticos y dices, porque buscamos algo público, y dices, uy, no parece el mismo, ni actúa como era antes.
vete tú a saber si hay una suplantación de identidades ya, o una abducción en estado puro inconsciente. Bueno, lo que sí que sabemos, Ferran, es que, y me remito a lo que decías, ¿no? El universo es enorme. Y hay compañías norteamericanas que tú sabes muy bien que dicen que están trabajando con exomateriales, es decir, materiales que no provienen del planeta Tierra y que además son materiales de alta tecnología. O sea, si no provienen del planeta Tierra y son de alta tecnología, ¿de dónde son? Blanco y en botella, ¿no? Evidentemente son del exterior del planeta Tierra. Con lo cual, yo tengo muy claro que hay una cierta parte de la tecnología que quizá podría ser tecnología inversa, es decir, que han desarrollado a través de tecnología que se ha podido recuperar, y eso lo tengo muy claro. Y evidentemente, Ferran, cuando hablamos de suplantación de identidades, hay cosas muy extrañas que han sucedido. Hay cosas muy extrañas. Personajes que de un día al otro aparecen como completamente cambiados. En su expresión facial hemos podido incluso, hicimos programas de McCartney, que sí que es cierto que habrá mucha leyenda urbana, pero hay cambios físicamente. Hay cambios físicamente en un McCartney anterior y un McCartney posterior. Bueno, hay cambios. Y Arthur, lo estamos viendo. Hay líderes políticos, presidentes de países, que están diciendo cosas que por política jamás hasta ahora se había oído decir. Dices, ¿qué te empuja a decir esto? A no ser... Y nos hace pensar ya casi en lo más paranormal de la sociología, ¿no? Y de la política. Oiga, esto no puedes decirlo tú, y usted lo dice, que aquí le han votado millones de personas y se queda tan ancho. Evidentemente, y no solo políticos que de cierta o de poca relevancia, sino políticos de muchísima relevancia, como el ministro de Defensa ya fallecido, ¿no? Canadiense. Y otros personajes, la nieta de Eisenhower también ha firmado pues ciertas cuestiones con referencia incluso a viajes a Marte, ¿no? Con lo cual, oye, al final hay información de la que nosotros no disponemos como simples mortales, simples humanos, que no estamos evidentemente en la élite política, y hay muchas cosas que se nos esconden, Ferran, muchísimas cosas. De hecho, piensa que ahora mismo la tecnología que tenemos de los iPhone y de los Android, de los últimos teléfonos que hay actualmente, es tecnología que tiene igual 10 años de antigüedad. O sea que los militares llevan aparatos que seguramente alucinaríamos. Y lo sospechoso para mí es cómo prácticamente hay ciertas tecnologías que parecen emerger de la nada, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo llegaste tú a inventar esto? Y la explicación es o no es todo lo clara y suficientemente transparente que debería ser. No hay transparencia. Decías cómo, ¿no? ¿Cómo, cuándo, por qué y dónde, no? ¿Tú te acuerdas de aquel programa líder de la televisión española a la época, quién sabe dónde, que en cuestión de horas se cancela ya la emisión, líder de audiencia, de patrocinios, porque en aquella época la televisión española se pagaba la publicidad? ¿Con qué se debieron topar? Con personas desaparecidas que se desvaneció en los albores de las programaciones televisivas. Desde luego, bueno, él era Lobatón. Aún no sé si yo hace al menos un año y pico tenía él aún un programa sobre personas desaparecidas, pero ahí se le borró de un plumazo. Sí que, Ferran, en todo el planeta Tierra desaparecen centenares de miles de personas sin dejar rastro. Sí que es verdad que casi todas las desapariciones que se reportan, creo que es el 90% vuelven a reaparecer, pero hay un 10% que no dejan rastro, desaparecen como si se las hubiera tragado algo o alguien. No sabemos exactamente el qué, pero es como si alguien las hubiera abducido, se las hubiera llevado directamente a otra dimensión.
Artur, y para finalizar, tú como ufólogo, me gustaría que, porque es una pregunta que seguro que tienen todas las personas que nos escuchan, que son muchísimas, bueno, de hecho ya hemos superado los 70.000 seguidores aquí en Sabian, que estamos encantados de compartir con todos ellos, pero ¿cómo una persona puede sospechar, o incluso decir por curiosidad, quiero saber si he sido abducido o no? Para un próximo programa nos gustaría que nos aportaras esto, como si te hicieras un autotest. Oiga, yo tengo algo, ¿no? Pues mira, te haces el autotest, pues tú estate tranquilo porque no has estado en manos de, entre comillas, desconocidos, porque esto es importante. Hay ciertos indicativos que nos pueden indicar si hemos sufrido un episodio de abducción o no lo hemos sufrido. No son indicativos, evidentemente, 100% fiables, pero sí que nos pueden dar datos. Pues Artur, como siempre, un placer. Sabemos que ahora próximamente te vas a hacer investigaciones en Sudamérica, en el campo de la ufología. Espero que nos traigas pues también material no genético, sino informativo sobre casos, cosas y curiosidades, que allí siempre hay mucha más actividad, no sé por qué, que en Europa. Pues sí, nos vamos a hacer una expedición al Amazonas y con Juan G. Vallejo y te iré informando, Ferran. Perfecto. Artur, repito, muchísimas gracias y buen trabajo de investigación. Gracias, un abrazo a todos. Y amigos y amigas, como siempre, aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Usted ha sido abducido? Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Hola amigos de Sabien, soy Tristán Castell de Pinós. Este año, en el Congreso, en el mes de octubre, Congreso de Sabiens 2025, tendremos un colofón muy especial y va a consistir en unas enseñanzas, en un curso de sanación basado en las runas sagradas de Atlantis, tal y como expongo en mi libro Guerrero Azteta y las runas. Allí estaré acompañado de Olga, mi esposa, y como no, de Ferran Prats, que también seguirá aportando todos sus conocimientos sobre sanación. Allí os espero, será único, no os lo perdáis.